los pipelines, pues queremos identificar los flujos de la fase de venta, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de un CRM, de oportunidades, cómo se gestionan, hasta convertirlos ya en clientes y el proceso de cierre. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Los pipelines individuales por empresa, los principales que nosotros tenemos identificados, ¿verdad? Es uno para el control de incidencias, lo estuvo mencionando David. Son todas estas tareas complementarias que van saliendo después de la entrega de una casa o un apartamento, ¿verdad? Reparaciones y cuestiones que se van adicionando. El pipeline para el control del Scrum, ¿verdad? Y un pipeline personalizado donde vamos a identificar fases, tareas, los responsables, cómo se van a notificar de los cambios de estado y las conexiones con otros pipelines, ¿verdad? Bueno, de esto esperamos la descripción de flujos del control de las fases del proyecto y en los resultados esperados, pues la definición de flujo de control de proyectos en BIMS, análisis de flujos a implementar en los pipelines y el uso de los pipelines para la gestión del proyecto en BIMS, ¿verdad? Y se nos quedó un temita ayer en la cola, que era el tema de los formatos de las facturas. Yo escribí el grupo el día de ayer para ver si nos podían facilitar los ejemplos de los formatos de facturación. Aló, Ovidio. Sí. Solo una duda, cuando vos hablas de pipelines y de CRMs, ¿no será bueno tener a Carla, que es la de ventas hoy? Porque la podríamos mandar a jalar. Sí, todas las personas que ustedes consideren que deben estar. Considero que sí es necesario que ella esté, porque como ella conoce el flujo de los clientes y del manejo de clientes con las solicitudes, pues ahorita la mando a llamar yo para que se conecte. Perfecto. Solo aquí dos temitas. Un pipeline probablemente sea el pipeline de ventas como tal, que es hasta el cierre, y luego podría haber otro pipeline para manejar la relación con el cliente ya cerrado, para la formación del contrato, sí, investigación crediticia, etcétera, pero yo les recomiendo, para que no se les haga un pipeline demasiado extenso y también sepan dónde están parados en su cartera potencial hacia cierre, que lo manejen uno ventas y el otro postventa, si es que quieren manejar un postventa. Sí, no, definitivamente. Fíjate vos que lo que pasa es que nosotros el pipeline digamos, el preventa es hasta el momento de la firma de la escritura, y después de la firma de la escritura tiene que haber una relación postventa, ¿verdad? Pero digamos, todo lo que vos decís, digamos, ponete, desde que yo consigo el nombre de la persona y le damos seguimiento, las visitas, se le revisa el crédito, todo eso lo consideramos preventa. La venta no es perfeccionada hasta el desembolso bancario. Ahí muere la relación del vendedor con el cliente, y en ese momento, atención al cliente toma la relación con el cliente directo, porque es ya las incidencias de que garantías y cositas que quedan pendientes hay veces, ¿no? Bueno, incluso yo tal vez finalizaría el proceso de preventa simplemente con el cierre de la oportunidad, diciendo hay un sincero interés de parte del cliente en comprar. Porque luego ya, digamos, empieza la parte de análisis crediticio y otras cosas que ya, digamos, puede hacer que la venta se caiga, pero no quiere decir que la efectividad en lograr el convencimiento para que la persona acepte la compra se logró. Sí, pues, sería hasta la reserva, digamos, ¿va? Sí, hasta la reserva, y sí, exacto, hasta la reserva. Va, igual le voy a preguntar a Chejo cómo lo han estado viendo en yo creo que te comentó Chejo de que él está usando un pipeline un CRM que se llama Pipeline,
con una empresa que se llama Inversión en específico para los proyectos de Guati. Entonces le voy a hacer el comentario para ver dónde, cómo lo están viendo ellos para tener las dos fuentes, babos, de info. Ok, buenísimo. Buenísimo. Preguntas, no sé si ya podríamos arrancar con el tema de la gestión de los proyectos y pediría ahí de tu apoyo, Beatriz, para ir definiendo el tema de la gestión de los proyectos en BIMS. De acuerdo. Mamá, mira. Por favor, estoy en reunión. Hola, video, disculpa. Estaba en mi otro. Si gustas. Permítame un momento. Desarrollo de las casas, otro proyecto tiene el desarrollo de urbanización, o solo para estar más claros. De acuerdo. Digamos, si ustedes vienen y dentro del proyecto llevan diferentes fases y la facturan por esas diferentes fases, o al final el producto final de ese proyecto es, digamos, construcción de la casa, a pesar de que ustedes dentro de ese proyecto están llevando esa fase, si son individuales o van en continuo para dar el producto final, o si la facturan aparte. No, digamos, lo que sucede es de que en cada proyecto se distribuye, digamos, si se va a realizar la urbanización, se carga, digamos, todos los gastos a urbanización, pero no es que se vaya facturando cada fase, digamos. Lo mismo sucede con la construcción de las casas. Como mencionaba Manuel al inicio, digamos, cuando se realiza una reserva o una venta de casa ya con el desembolso, y hasta ese momento es que se va facturando cada una de las casas a vender, digamos. De acuerdo. Y en esto, Cristian, digamos que tenemos una sociedad, bueno, perdón, no les había compartido la pantalla, ahorita intento otra vez, me dicen si pueden ver, y me dicen. Sí, ya se ve la pantalla. Va, de acuerdo. Ejemplo, digamos que tenemos una empresa, la vamos a llamar Alexios. Ese es el proyecto de construcción. Dentro de este proyecto de construcción yo voy a tener diferentes subproyectos que va a ser la construcción de cada casa, ¿sí? Correcto. De acuerdo. Entonces, digamos que nosotros vamos a construir cada casa y cada casa va a llevar ciertas tareas que se van a hacer de esto. Así ¿Okay? es. De acuerdo. Y al final, el producto que vamos a tener, que vamos a facturar es la construcción de la casa. ¿Así es? ¿Dónde queda? Así es, solo que el tratamiento en alguno de los proyectos no es que solamente se facture la construcción de una casa, pero eso habría que definirlo bien porque se realizan dos facturas, digamos, una por remodelaciones, por ejemplo, y la otra sí es por el terreno. Pero, o sea, básicamente sí, a lo que llegamos es de que cada fase, digamos, tiene sus rubros o sus tareas, y posterior a eso ya se realizan las facturaciones. Ya puede ser una factura por el terreno y otra factura por las remodelaciones o por la construcción de la casa en este caso. De acuerdo. Ok. Digamos de que dentro de eso sí estamos en acuerdo que vamos a llevar cada casa va a ser como un proyecto dentro de la empresa y aquí va a llevar las tareas. Entonces, Así es. de acuerdo. Se va a hacer un presupuesto de esto y luego vamos a hacer la facturación. Ahora, otra situación.
En esta cosa, en la parte del tratamiento de los proyectos de obra que lleva BIMS, necesitamos también, además de tener el presupuesto relacionado, las facturas que se van haciendo, tenemos que llevar, por ejemplo, toda la parte de costo. Ayer se nos manifestaba de que cuando hacían las compras, venían y la compra la realizaban en forma general. Digamos, tenemos 5 casas que estamos construyendo de este proyecto Alexius y hago la compra en común. Entonces yo ingreso la compra y solo lo que hago es meterlo a los centros de costos y luego y después sacamos los productos, digamos como que fuera el consumo para sacarlo porque no lo tenemos por almacén en la obra, ¿sí? Eso es lo que ayer manifestaba. Ahora, para la gestión de proyectos en BIM es importante para que ustedes al final esto puedan visualizar cuál es su ganancia de cada casa, de cada subproyecto que van a llevar, es necesario tener uno. O hacer tener la compra individual por cada casa, dividirla, hacer el ingreso, o pueden hacer una compra general y luego hacer una transferencia a un almacén virtual que van a tener en la casa para después sacarlo de ahí, porque eso es lo que estábamos viendo, para que de una vez pudieran llevar los costos que se van a hacer de este subproyecto. Entonces, así sería la parte que nosotros estábamos viendo de ayer, porque la única forma para poder costear, además de los centros de costo, porque los centros de costo se ven como parte contable, pero para que ustedes puedan tener toda la reportería, y me refiero a lo siguiente. Cuando yo tengo el proyecto, aquí me dice el monto que tengo presupuestado para vender, lo que he facturado, cómo van la construcción de esa casa, cómo van ustedes el porcentaje de avance. Esto es lo que está a facturar, perdón, lo que está pendiente de facturar, esto es lo que han facturado, esto es lo que tienen a cobrar si está a cuenta por cobrar, los costos, las compras y la utilidad que van obteniendo de eso. Entonces, para poder tener esa visión, nosotros tenemos que tener ese flujo de trabajo. Entonces, a pesar que no lo están llevando físicamente así, tenemos que tener un flujo de trabajo de una forma donde que podamos direccionar los costos, direccionar los gastos a ese subproyecto que va a ser la casa X, además de llevarlo contablemente por los centros que ayer hablamos, centros de costo, pero es necesario que también trabajar de esta forma el tratamiento de los subproyectos para que ustedes puedan tener la visión de esto y saber que, por ejemplo, quieren tener un reporte de las casas, cómo van y qué es la utilidad que van obteniendo en este momento. Es la forma de cómo podríamos trabajar. Y quisiéramos tener de eso, por ejemplo, lo primero que decíamos, el tipo de proyecto, pero ya vimos que la mayoría son de construcción, pero digamos si ustedes en el futuro quieren crear otros tipos de proyectos, no pasa nada, pues esto es solo forma de manera informativa, que uno lleva esto para indicarle, mire qué categoría de proyecto, qué estado de proyecto, qué tipo de proyecto es el que voy a llevar, a qué empresa se lo he puesto, si está facturado, está pendiente, qué cliente es. Si digamos, por ejemplo, cada proyecto que vamos a tener, vamos a crear una base de clientes. Ustedes así lo llevan, tienen el listado de los clientes a quien le van facturando la casa. Básicamente nosotros cuando estamos en el sistema o como se lleva es que primero se identifica solamente la casa y posterior a eso, posterior a la venta ya se identifica al cliente, digamos. Pero en el sistema únicamente se identifica por el número de lote o ya sea el número de casa. Y cuando hacen la factura final, ¿a quién le factura? Ahí sí ya va facturado directamente al cliente, como decía Manuel, después de los desembolsos. Básicamente después de que la construcción ya se ha finalizado. Ah, ok. Bueno, también, de acuerdo.
Entonces el sistema permite también asignarle en cualquier momento al cliente, de acuerdo. Sí se ve desde eso. Y es que cabalmente lo que sucede es de que nosotros en el sistema anterior lo que se realizaba era que, por ejemplo, si estamos hablando de la empresa o la sociedad Luces de Desarrollos Las Luces y el proyecto Luces de la Floresta, de una vez en el sistema se cargaban, por ejemplo, la primera fase de construcción que estábamos hablando de la casa 1 a la casa 10, por ejemplo. Y ya sucesivamente, como se iban construyendo y vendiendo, entonces ya se iba asignando de una vez el cliente y posterior a eso ya se cargaba forma de pago, monto a pagar y las, ya sea si eran en cuotas, enganche fraccionado, etcétera, ¿verdad? De acuerdo. Ok, ahora, esos, digamos, esos términos que ustedes utilizan para gestionar el abono del cliente, por ejemplo, el enganche, todo eso que llevan, ¿eso lo tratan como anticipo que van obteniendo ustedes de lo que van facturando cuando ustedes van recibiendo esos abonos de esos clientes? Sí, se manejan, digamos, Sí. sí, se manejan como anticipo, por ejemplo, si del enganche, el enganche se puede fraccionar, digamos, hasta 6 pagos. Entonces, cada vez que se realiza algún pago, sí se les va ingresando al sistema como un anticipo del enganche del 20% De del acuerdo. total de la... O sea, ese tipo de, por ejemplo, esos conceptos que ustedes manejan, también necesitamos el listado para saber cómo es el concepto que ustedes tienen de eso, si es anticipo, enganche, como le llaman. Vamos a necesitar eso para tenerlo homologado como ustedes ven. Básicamente para cada producto que factura. Entonces, digamos, si tú vas a facturar, o sea, tú vas a crear enganche, entonces, y vas a facturar y entregar una factura por el enganche, entonces se tiene que crear el producto enganche, y entonces ya ese lo puedes poner a 6 pagos, por ejemplo. Ah, ya, correcto. A ver, sí, solo que, digamos, enganche no se factura, o sea, no manejamos un producto que se llama enganche, ¿verdad? Sino que el enganche es como una forma de pago porque la mayor parte de clientes trabajan la venta, o perdón, el pago de la casa por medio de un financiamiento bancario. Entonces, la política que se maneja es que del 100% del costo de la casa, el 20% nos tiene que pagar, ¿cómo se llama? Por medio de ellos mismos, ¿verdad? O sea, a cuenta de enganche. Posteriormente, tienen que solicitar con el banco su desembolso bancario o el préstamo, digamos, por medio de ellos. Pero ya ese es un trámite individual que realiza el cliente con el banco. Cuando el banco le autoriza entonces el crédito, a nosotros nos desembolsan y con eso se completa el 100% de la casa, del valor de la casa. Y con eso entonces ya se procede a facturar ¿cómo se llama? Como una venta de casas, ¿verdad? No es que se le facture un enganche, sino que el enganche solo queda a manera de reserva por ejemplo, de la casa, ¿verdad? O para decir, esta casa está reservada exclusivamente para ese cliente y no se puede vender. Se le aviso a los vendedores que esa casa ya no está disponible y ya solo sería cuestión de que el cliente trabaje directamente con el banco para esperar el desembolso bancario. Ok, entonces el producto como tal, entonces es la casa. Por eso que son Sí, anticipos. exactamente, es la casa. Por eso se puede tratar porque, como digamos, anticipo. correcto, es como un anticipo. De hecho, al cierre fiscal o al cierre del periodo, nosotros tenemos muchos anticipos abiertos, ¿verdad? Porque puede que pase que en el trámite del desembolso bancario el cliente no pueda asegurarle al banco ¿cómo se llama? La disponibilidad o los pagos, ¿verdad? Entonces se puede caer la venta en ese momento. Y también hay que considerar que sin dado caso se cae la venta, se le puede cobrar un porcentaje al cliente, digamos, por gastos administrativos.
Entonces eso ya queda como un ingreso adicional para la empresa. Ese sí sería otro tipo de producto, ¿verdad? Okay. ¿Me repite eso último, lo que decía Cristian? Sí. Cristian. Sí, no, el que estaba hablando era Marley. Perdón, Marlene. No, no hay problema. Sí, digamos, entonces, por ejemplo, que el cliente lleve abonados 100,000 quetzales, está haciendo su gestión ante el banco para tramitar su préstamo, para pagarnos a nosotros la casa, pero en el transcurso del tiempo viene el banco y le dice, mire, no tiene la liquidez, no tiene el perfil necesario o sirve requerimiento para que nosotros le podamos prestar el dinero, por lo tanto no le podemos dar el desembolso. Entonces viene el cliente y dice, mire, no pude, ¿cómo se llama? Hacer el préstamo, entonces voy a rescindir de la venta. En ese momento, el caso entra a discusión con tanto servicio al cliente, con el cliente y con gerencia. Se acuerda un porcentaje, digamos, por cuestión de gastos administrativos. Entonces, digamos, de esos 100,000 quetzales que el cliente dio, por ejemplo, se le puede quitar un 20%. Entonces ya solo se le devuelve 80,000 quetzales y esos 20,000 quetzales sí entran como otros ingresos, digamos, por parte de la empresa, pero no se da en muchos casos, ¿verdad? Son contados los clientes que sí no tienen el perfil para solicitar el desembolso, pero estos 20,000 quetzales que nos quedan a nosotros, sí quedan bajo concepto de otros ingresos, ¿verdad? Que no es nuestro giro habitual estar cobrando rescisiones, ¿verdad? De acuerdo. Explico, para entender sobre eso, digamos, yo solicito una casa, doy el enganche yo doy un cheque, una transferencia a ustedes a cero, y ustedes entran a sus cuentas financieras ese enganche, Exacto. y le doy una El 20, factura, y le doy una factura que hace comprobar lo que he recibido, ¿sí? no. No. Digamos, del 100% del valor de la casa, ¿Mm? el 20% nosotros se lo pedimos a los clientes a manera de enganche. Y para el comprobante que ustedes le dan para esa manera de enganche, ¿qué es lo que le dan? Se le da un recibo simple, porque digamos cuando el cliente termine de pagar hasta un 100%, ahí sí ya va facturado obviamente el 100%, ¿verdad? De acuerdo. Entonces Ajá, es un no recibo. podemos realizar una Ok. facturación sobre eso porque sería más complicado anular esa operación, que cómo se llama, y no sabemos si al final el cliente sí va a terminar de pagar De acuerdo. o sea, 100%, ¿verdad? Entonces, de momento se le da un recibo, ¿cómo se llama?, de parte de la empresa, por todos los enganches. De acuerdo. Cuando ya 100%, entonces ya va facturado el 100% y ahí podemos establecer que la venta sí se logró, ¿verdad? Y ahí le van aplicando esos enganches, anticipo, todo lo que recibieron con Exactamente, anterioridad. Perfecto. exactamente. Entonces, Ahora, Y básicamente, ujú, en ese momento, contablemente se le tendría que dar de baja tanto al lote que estábamos hablando ayer con la licenciada Gilda, ujú, alimentario se le da de baja y se le da de baja también al producto que está en proceso, al producto que ya está terminado, que sería la construcción. ok. Ahora, digamos que la persona viene y dice que ya no va a seguir, no le aprobaron el préstamo. Tenemos ese anticipo que cayó a sus cuentas. Ustedes vienen, sacan hacen el retiro de ese dinero que se le va a dar al cliente. ¿Cómo es el proceso cuando ustedes le dan el dinero porque ya no va a seguir con el contrato de adquirir la casa? O sea, no van a seguir con la compra. A ver, entonces, dentro de la promesa y compraventa queda estipulado un porcentaje que se le puede retener al cliente si éste rescinde, ¿verdad? Se entra a discusión, como le comenté, ya gerencia analiza si es viable realizarle tal descuento que queda pactado en la promesa. Ok, pero esto de manera, digamos, de documento, usted, Marlene, ¿qué es lo que hace? Viene y hace un recibo de salida de Y dinero se de le todo. devuelve Ok,
¿Cómo es eso? Porque como digamos que él Exactamente. hizo Entonces, $50,000. De esos $50,000, ujú, ¿usted qué es lo que hace? Viene y solo le va a devolver, digamos que, pongamos un número, le devuelve 30,000, los 20,000 correcto. se queda. Entonces, pero ¿cómo es esa salida? ¿Hacen un recibo de salida, un recibo Eh, de abono, le abona a él y solo le da los 30,000? Y lo otro 20,000 que quedó acá, usted no, contablemente lo traspasa de la cuenta de anticipo a otros ingresos. correcto, así es. Entonces, de estos otros ingresos sí se le tiene que emitir una factura. Perfecto. Ahí Y ya quedamos el amarrados. comprobante de los 30,000, del comprobante de los 30,000 que usted me indica, ya se manda a realizar ¿cómo se llama? Un finiquito por medio del abogado, donde conste, el cliente no se le retuvo tanto y se le va a devolver tanto, por cómo se llama, por concepto cómo se llama la finalización de la instalación de la casa tal, ¿verdad? Viene el cliente, firma el finiquito, nosotros firmamos y se acaba la operación ahí y ya, digamos, Sí, ya no tenemos ningún tipo de relación con el cliente. Se le entrega su finiquito y la factura de ¿cómo se llama? De la retención que se le practicó. de acuerdo. Ok. Bueno, no sé si en este caso, Ovidio, algo más, una duda, o David, sobre esto. Ya, Solo para clarificar, entonces tenemos tres tipos de productos. Tenemos el producto lote, el producto construcción y el producto gastos administrativos en el caso otros de ingresos. devolución o cancelación para que va a entrar como otros ingresos. Correcto. Marlin, una consulta, ¿no sería bueno dentro de los productos ingresar lo de los intereses? Porque como esos sí van facturados. Sí, sí, correcto. Correcto, Cristian. Muchas gracias por la solución. Sí, dentro de los proyectos también tenemos algún tipo de financiamiento propio. Quiere decir que ya no el cliente va al banco a solicitar un préstamo, sino que nosotros analizamos el caso, gerencia también lo autoriza y se le permite que el cliente pague el lote o la casa en un plazo determinado. Y por este financiamiento, el tiempo que le vamos a dar, se le va a cobrar un interés. Entonces, este interés sí queda como un servicio y también es facturable. Entonces, quiere decir que cuando nos paga una cuota, nos va a dar una proporción del capital, o decir, la venta de la casa o lote, y otra parte por el financiamiento que se le está dando. Entonces, del capital se le extiende un recibo y de ese sí se le extiende una factura. Del capital se le extiende un recibo y del Un interés recibo, se le extiende una factura. una factura, Una exactamente. factura, o sea, cada vez Entonces, que hacen el ingreso del interés. Okay. sí, y digamos el capital, al final todos esos recibos que le vamos dando tienen que sumar el 100% De la del valor. factura, ajá, del valor de la Correcto, factura, que es al final que le van a dar del bien que le exactamente, venden. exactamente, así es. Ok, ok. De acuerdo. Bueno, Ahora bien, y una observación, entonces también llevan, también otorgan préstamos. Básicamente es como financiamiento propio, digamos, y esto sucede casi mayormente en solo las lotificaciones, digamos, solamente la venta de los lotes. Ok. Solo para que lo tomemos en cuenta, Beatriz, que otorgan sí, préstamos. Sí, son casos, ¿cómo se llama? Muy específicos, muy especiales, en donde el cliente dice, mire, yo no quiero acudir a un banco, pero tengo la disponibilidad de dar una cuota mensual en un corto o mediano tiempo, que sería, por ejemplo, un año, año y medio, en donde yo puedo pagar el 100% de la casa. Entonces, si yo me voy a un banco, sería mínimo 10 años y yo tengo que pagar intereses, ¿verdad? Y no me conviene. Entonces se analiza el caso nuevamente y se le dice, bueno, el cliente tiene la capacidad de pagar cuotas mensuales con un cierto interés, entonces se le dice, bueno, entonces queda aprobado y nosotros ya internamente entonces le vamos dando seguimiento, se le hace como que una tablita de los pagos que el cliente tendría que darnos, tanto de capital más intereses, y esa sería la cuota que nos tendría que dar, ¿verdad? Y al final del plazo entonces tendría que tener ya cancelada la casa, pero esa es la salvedad, que es como que a mediano plazo el lapso que se le da al cliente para que nos pueda pagar. de acuerdo. Ahora,
Ustedes tienen un proyecto que nos puedan mostrar, no sé si en su sistema, que nos puedan compartir cómo lo gestionan. Quisiéramos ver así a vista cómo lo tienen, cómo llevan su flujo. Si pueden darnos una observación, ya sea en una hoja de Excel como ustedes tienen, mire, aquí es como nosotros llevamos el presupuesto, aquí es donde que nosotros venimos y vamos dándole seguimiento y, o sea, queremos tener esa visualización, la podemos ver en este momento. De la parte de ventas. De la parte de la gestión ya del proyecto en sí, de la que llevamos el proyecto de construcción, donde que va el presupuesto, donde que vamos ya ejecutándolo, ese flujo. Es posible verlo como ustedes lo tienen, ya sea en su sistema actual que lo llevan o si lo llevan por medio de Excel. Quisiéramos tener esa vista. ¿Hay alguno que nos De puedan momento, yo lo que tengo acceso sería Mira, solo la parte de ventas. No sé si Cristian tenga algún adicional sobre eso. sí, lo que sucede, cabal, que del sistema anterior, como se nos cayó, específicamente de parte del sistema, no podemos mostrar ese flujo. Pero Ok. digamos, sí podría yo crear tal vez la estructura de cómo lo manejábamos, digamos, desde el inicio del proyecto, la fase y cada una de las tareas a grandes rasgos, digamos, para que ustedes pudieran comprender cómo es que desde el momento de la solicitud de los materiales hasta el pago de los proveedores se hace todo el flujo, digamos, y ya se manejaban dos en paralelo, digamos, porque de ese lado está los costos de construcción, digamos, y aparte lo que mencionaba Marlene es ya el tema de los ingresos, digamos, ya con el Cardex de los clientes, las ventas, el control de cada uno de los proyectos. Entonces, paralelamente, digamos, se lleva lo de los egresos que son conmigo, de la estructura esa la voy a armar y se las voy a poder compartir en el transcurso de la tarde para que ustedes pudieran ver y Muy también que bien. Marlene les comparta el Cardex de los clientes y las ventas para que ustedes comprendan cómo es el flujo desde la reserva de un lote o de una casa hasta el desembolso del 20, bueno, del 100%, digamos, y el seguimiento que se les da, servicio postventa a los clientes, ¿verdad? Muy bien, Cristian, sí, excelente. Eso es lo que necesitamos para poder mapear este flujo, ¿sí? Sí, Beatriz, con gusto se los compartimos. Muchas gracias. De lo siguiente que tenemos acá sobre la parte del proyecto, creo que la mayoría ya lo hemos tratado con todo lo que se nos mande en ese momento. Dentro de mencionar que necesitamos dentro del flujo, desde la parte de todo el tratamiento, de qué tipo de actividades, esas actividades, qué materiales podrían en forma general utilizar, los gastos que llevan incluidos y la gestión, todo hasta el final. Como decía Cristian, pues ahí ya tenemos comprendido todo el flujo. Y a eso, si tenemos dudas sobre eso, pues ahí lo contactamos también a cada uno para que nos amplíe más sobre el tema. Sí, con gusto. De ahí la parte... Perdón, Beatriz, te iba a decir si podíamos ver un poquito el tema de los presupuestos. Ok, entiendo que la parte de presupuestos que tiene usted, permítanme aquí. Un momento. Un momento, por favor. Hola. Estoy en llamada. Sí, ahí te lo puse en el papelito. Ahí léelo. Disculpe. Ok. Sobre la parte de presupuesto, entiendo de que ustedes, por ejemplo, para cada casa ya tienen como de acuerdo a las dimensiones de la casa, ustedes ya tienen como un estimado de cuánto es el presupuesto que se llevan para construir cierto bien, cierto tipo de casa. ¿O cómo hacen en ese momento? Cuando están...
Sí, básicamente ese análisis lo maneja gerencia desde el principio, digamos, pero realizan el análisis completo, es decir, de todo el proyecto, digamos, sucesivamente a eso, digamos, del proyecto como se divide en fases, se saca el presupuesto de cada casa o de cada metro cuadrado de construcción de cada casa. Por ejemplo, el de urbanización, que incluye drenajes de aguas negras, de aguas pluviales, etcétera. También los costos indirectos. Uy, disculpen. Entonces, básicamente es eso lo que se realiza desde de gerencia, digamos así. Ellos sí tienen el presupuesto completo. O sea, sí se va manejando. Ahora, el inconveniente que nosotros teníamos desde un inicio es que en el sistema anterior que nosotros manejábamos, nunca se logró completar el tema de poder ingresar el presupuesto completo del proyecto y de cada una de las fases. Entonces, básicamente, se realizaba todo toda la construcción, todos los ingresos, gastos y etcétera, y hasta casi que al final se hacía ya el análisis general, bueno, de cómo se había construido. Pero digamos en específico, desde el sistema anterior que nosotros teníamos, nunca se logró cargar el presupuesto. Pero o sea, esos análisis sí se tienen, que son los que realiza gerencia al inicio del proyecto. Digamos, si hace al inicio gerencia esto, podemos tener que al momento que creamos, digamos, una casa, digamos, estos subproyectos que tenemos aquí son las casitas, ejemplo, o el asignado dentro de mi empresa. Si yo tengo ya gerencia, me dio ese presupuesto, yo puedo venir a la casa X, lo primero que haría fuera estimar el precio de cuánto voy a vender eso. Cuando creo la casa, yo la vamos a vender y el precio de venta tenemos esto, y comienzo a hacer todo mi presupuesto en base al valor que ya tiene gerencia. Eso sí lo podemos obtener desde el inicio. Consulto Sí. sí, ok. Y Sí, entonces sí, igual, en el sistema anterior la situación era que no tenía esa debilidad que no podía ingresar el presupuesto. Sí, cabalmente sí tenía esa opción. Lo único es que del seguimiento y de la implementación nunca se le terminó, digamos. O sea, Ok, nosotros nunca logramos poder ingresar el presupuesto de cada una de las fases de un proyecto en general. Pero digamos, sí se cuenta con ese análisis de parte de gerencia desde el inicio de cada uno de todos los proyectos. de acuerdo. Entonces sí, ya tenemos esta parte. Si ellos se lo proporcionan, entonces ustedes lo pueden hacer. Si fuera que comenzaran, también en cualquier momento el sistema también permite agregar modificaciones al presupuesto y agregar nuevos presupuestos si fueran. Entonces sí, se cuenta con eso, con ese dato. Entonces aquí es sobre el presupuesto. También queremos que nos ponga, Cristian, cuáles son las tareas o los rubros o las fases en las cuales gerencia incide para darles el valor de qué cosas son las que van a tener en el presupuesto. Y sobre ese presupuesto, si hay tareas en específico que componen eso, ya sea fase, actividad, lo que sea, que ustedes vayan poniendo ahí, para tener una idea y poder mapear también eso. Sí, está bien, Beatriz, y aprovechando, no sé, Manuel, yo creería que sí es necesario que antes de poder trasladar la información que tenemos actualmente, sería lo que mencionábamos con Marlin, ver si es posible que podamos definir hasta qué nivel y qué tipo de tareas vamos a tener para ya todos estar sintonizados en en una misma estructura, digamos. Manuel, Marlin. Se fue Manuel. Creo que no está. Sí, cabal, sería, bueno, eso sería de algunas tareas pendientes internamente. Considero yo que sí es necesario que ya podamos definir, ¿verdad? Para que podamos tener ya una misma estructura y al momento de cargar ya el presupuesto
y ya poder definir cada una de las fases o actividades que va a tener cada uno de los proyectos, ya únicamente tener una consolidada, porque lo que sucede es que algunos de los proyectos, por ejemplo, se maneja de alguna manera, pero entonces ya al momento de que yo, por ejemplo, voy a cargar algún gasto, lo cargo según mi criterio, luego pasa con Marlin, por ejemplo, a auditoría o finanzas y ya se carga con otro tipo de criterio contable, y luego Manuel al momento de solicitar los reportes ya lo solicita con criterio básicamente de análisis, entonces eso es lo que también nos ha complicado un poco. De acuerdo. Eso es lo que necesitamos, que ustedes se unifiquen lo más que se pueda esos criterios para poder nosotros eh, transmitirlo. Una de las cosas es, nosotros podemos presentar aquí ciertas tareas, las ciertas tareas pueden tener abajo de eso ciertas fases, perdón, de esas ciertas fases pueden tener ciertas tareas, pueden ponerlo por centros de costo, ya mencionamos que sí se puede trabajar así, también se puede trabajar por parte contable también, pero todo eso necesitamos que ustedes se pongan en orden para que nos puedan manifestar. Lo importante es de que ustedes tengan el entendimiento de su flujo, que manifiesten una coordinación dentro de proyectos. O sea, sabemos que cada proyecto va a tener como sus peculiaridades, pero que si manejamos los conceptos en forma general, pues va a ser un éxito para todos, porque eso nos va a ayudar a ordenarnos y ordenar desde ya el mapeo que vamos a ir haciendo. Porque ya después corregir todos esos centros de costo y subdivisiones iba a estar complicado, ¿verdad? Porque teníamos que tomar cada movimiento y redistribuir lo que gerencia está requiriendo en el momento. Sí, es de que ustedes se pongan en la mayor parte. Sabemos que hay ciertas cosas que en el camino se van a corregir. Hay ciertas cosas, sí se pueden, pero sí es importante que ahorita todas las experiencias que ustedes tienen hasta la fecha de lo que llevan y qué es lo que cuáles son los puntos de discrepancia que tienen, pues ahí que traten de unificarlo para que podamos ya hacer un mapeo de acuerdo que les beneficia a las tres partes. Ahí los que son involucrados y cómo quieren sus reportes, cómo quieren su información. Un momento, permítanme. Hola, mamá. Hola, mamá. Disculpe. Ok. Bueno, no sé de otro punto, Ovidio, David, que necesiten que toquemos. Yo veo que con la parte que ya Kristen nos va a mandar, Marlin nos va a mandar y van a ponerse de acuerdo ahí con la gerencia, ya vamos a tener una mejor visión de esto. Sí, creo que lo que podemos hacer tal vez es, ya con los insumos por parte de ellos, es mapear un par de escenarios de cómo operaría el flujo en BIMS y con y con ciertas, demostrar los plus y los contras de cada una de las opciones y llegar a una media, ¿no? Pero lo que es importante es entender qué tipo de información se necesita visualizar o tener a nivel, digamos, operativo, a nivel financiero y a nivel gerencial. Y con eso, o sea, sabiendo los elementos de insumos y el resultado final que se busca, ya con eso podemos nosotros darles algunas ideas. Entonces, si puedes tal vez interpretar la retroalimentación, Cristian, en ese filtro, nos sería muy útil. Sí, David, muy bien, cabal, eso es lo que nos vamos a poner de acuerdo para poder ir realizando el flujo que cabal para podérselos armar, porque, o sea, básicamente lo tenemos, pero es en Excel y es el del día a día. Pero sí me gustaría armarles bien el mapeo, digamos, para que ustedes pudieran comprender cómo es que nosotros vamos ingresando cada ingreso de cada proyecto y también por parte de Marlin, cómo es que se va dándole el tratamiento de todos los ingresos de cada proyecto. Y también lo que sí nos queda tarea interna es poder definir bien la estructura que vamos a tener para cada proyecto y para cada tipo de proyecto, digamos, porque
es distinto cómo lo manejamos por lotificación, por ejemplo, o por venta ya de casa que tiene urbanización y otros rubros. Entonces, pero sí, eso cabal, como les mencionaba, ese ha sido cabal uno de los inconvenientes que hemos tenido por parte de Acero, porque en cada departamento se le pone el criterio del departamento, se podría decir. Entonces sí no hemos podido unificar bien esa estructura, pero sí lo vamos a tener lo más pronto posible. Ok, perfecto, gracias. Otra consulta más rápida, no estuve en la reunión de ayer, pero según los insumos que me dieron mis colegas, ustedes realmente la gestión contable internamente en Acero no la llevan, sino que más es la gestión financiera y ya la contabilidad la llevan por fuera. ¿Es así? ¿O llevan contabilidad interna administrativa y contabilidad fiscal por fuera? No, es contabilidad externa. Dentro de Acero, o es decir, la administración de los proyectos, solo llevamos el control de la parte financiera. Es decir, nosotros no hacemos contabilidad, solo reportes financieros. Ok, listo, ok. Sí, eso nos va a ayudar bastante. Sí, y también cabal, Aprovechando. Sí. Sí, ¿Sí? Cristian, siga. No. Bueno, algo que les iba a comentar es, una de las ventajas de BIMS es, como es un sistema integral, al simple hecho de que lleven la gestión financiera, automáticamente hace todas las afectaciones contables. Entonces, aquí tiene pues la ventaja de que les puede aligerar la carga administrativa a los contadores, aunque sean externos, les pueden dar un acceso limitado para que vean y trabajen la contabilidad en BIMS. O bien ustedes tienen un respaldo y acceso instantáneo inmediato a la información y la situación contable de la empresa, no solo la financiera, sin necesidad de que esperen al cierre del periodo contable sino que la van a tener al momento. Entonces, pues solo les quería hacer esa reseña. Sí, que cabalmente de ayer se mandó, les pude compartir yo en el correo básicamente lo de la primera información que pedían en el primer formulario, y quedó pendiente cabal toda la estructura contable y los demás formularios, porque cabal ayer se llegó a la reunión con los contadores para que pudieran definir ellos bien la estructura contable que van a tener y así a podérselas compartir. Sí, de acuerdo, muchas gracias, Cristian, ahí quedamos pendientes. Bueno, algo que haya quedado por mencionar de parte de ustedes, alguna observación que sea importante, que tal vez no le hemos mencionado, pero para ustedes es importante que lo tomemos a consideración en la parte de gestión de proyectos, o algo que venga a darnos mayor claridad. Si nos pasamos. Sí, solamente con una consulta. Básicamente, después, por ejemplo, de ya tener todo ingresado, ya poder asignarle a algún cliente alguna casa, básicamente terminado el flujo, ¿esa información sí se puede ir modificando o no? Porque ¿qué es lo que sucede? A veces, como decía Marlene, sí se logra tener el enganche de algún cliente para alguna casa, pero sucede que ya no se le dio el crédito en el banco, o al finalizar siempre no se lo dieron. Entonces sí se puede ir modificando ese tipo de situaciones o de ítems, o también, por ejemplo, se puede ir modificando la estructura o ampliando, porque por ejemplo en algunos de los proyectos sucede que va bien la urbanización, pero por ejemplo se necesita un trabajo que no estaba tomado en cuenta. ¿Sí se puede ir modificando toda la información o estructuras? Claro que sí, sí se puede. Si vemos acá que me ven en mi pantalla, le hemos puesto que era constructora Simán el cliente. Digamos que ya no le dieron, ustedes hicieron toda la situación de lo que correspondía a
a liquidar ese anticipo que era el enganche, porque ya no va a seguir el cliente y se lo van a asignar a otro cliente este proyecto, entonces ya tenemos el nuevo contacto asignado al proyecto que tenemos, a la casa. Claro que sí, y cualquier factura que ustedes hayan hecho en forma incorrecta, pueden darle una reversa sobre eso. O cualquier, si quieren ir ampliando, como dicen ustedes, tareas, agregar un nuevo presupuesto, hicieron este presupuesto, pero se dieron cuenta que hay un cargo más sobre esto, se puede ir agregando presupuestos en cualquier momento. El sistema permite aquí agregar nuevos presupuestos. Y esos nuevos presupuestos significan el nuevo costeo que ustedes están cargando a esto para después ir ahí viendo sobre las ganancias que van obteniendo. Si es posible. Ah, ya, muchas gracias, sí, correcto. Sí. Ok. Bueno, no sé. Otra consulta, duda. ¿Cómo pasamos? Retomando el tema de contabilidad que estábamos platicando ayer, la legislación guatemalteca tiene, ¿cómo se llama? Dos auxiliares de contabilidad, que sería el libro de compras y el libro de ventas, en donde se registran todos aquellos documentos de egresos, por ejemplo, que tienen factura para cuestiones de cálculo de IVA. ¿Este sistema ofrece alguna opción donde podamos verificar el listado de facturas pagadas dentro del mes, como Ok. para también compartirlo a contabilidad externa? Por el momento, nosotros estamos trabajando en la localización de Guatemala. Digamos, para mayo por el momento no lo tenemos, pero sí la vamos a tener porque estamos trabajando en la parte de localización de Guatemala. O sea, en los próximos meses ustedes lo van a obtener. Pero para ahorita, digamos, lo próximo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una reportería, que es donde que ustedes pueden obtener los reportes de compra, de venta, para tener indicado qué es lo que se han hecho, cómo está el detalle de las compras, cómo han ido ingresando. No exactamente con el libro exacto de la legislación guatemalteca, pero sí tenemos ciertos reportes que ustedes se pueden ir ayudando para obtener esa información. Lo pueden bajar a Excel. O algo similar donde, digamos, vaya amarrado con emisión de cheques, digamos que es básicamente como nosotros, tal vez no le hayamos dado ¿cómo se llama esta información? Pero todo pago sale con cheque, no manejamos nada de efectivo nosotros. Entonces, digamos, todo va por medio de registros bancarios, tanto en ingresos como en egresos. Entonces, digamos, esa es nuestra doble prueba en cuanto a salidas y entradas, ¿verdad? No manejamos ningún tipo de efectivo de parte de clientes y después nos lo gastamos para pago a proveedores o algo así, sino que todo ingresa a la cuenta y cuando se va a hacer algún pago también sale de la misma forma. De acuerdo. Sí, aquí está. Tenemos un reporte sobre los cheques recibidos, los cheques emitidos y donde que ustedes llevan todo el control de esto. De qué número de cheque es, de qué cliente se lo dio, de qué banco es, si un titular de la cuenta se pone la fecha de pago, el estado, porque también un cheque puede estar en estado recibido, pero lo han mandado al banco, le rebotó. Bien. Entonces, se lleva un control de los cheques que se van recibiendo, qué moneda, qué monto, y tenemos acá un detalle de estos cheques donde que nosotros venimos y tenemos toda la información de la parte del cheque. Entonces tenemos un reporte de donde que pueden hacer el match, pueden tener la gestión de las compras, de las ventas, los cheques y adicional venirlo a matchar con las cuentas de fondos, todas las transacciones que ustedes están recibiendo. O sea, como que fuera no, por decir, como para validar con el extracto bancario, algo así. Entonces aquí tenemos todo lo que se lleva de todas las transacciones que han hecho. Vamos. Y eso todo se baja a Excel, que ustedes le puede ser de ayuda para que ustedes puedan tener. Como les digo, acá está. Y aquí les dice de esta cuenta que tenemos acá, esto es lo que tenemos. Aquí les dice de cuál es la compra y si quieren irse al número de la compra, ustedes como esto tiene vinculado, ya directamente pueden ir a ver la compra que se hizo en este caso, cómo fue realizada. Aquí está esta factura, ese fue un recibo que tenemos ahí. Y aquí tenemos.
la parte de las proveedoras. Ya vamos a ver. Y podemos ver el contacto, el cheque, como les digo acá. Aquí les va a salir los números. Y podemos hacer transferencias. Recibimos y transferimos a otra cuenta. Todo. Entonces tenemos los reportes que pueden ser de uso para que ustedes puedan ir obteniendo la información que necesiten. Como les digo, todo se puede bajar a Excel y eso les va a ayudar. Y en próximos meses ya tenemos la parte de localización porque eso ya se está trabajando. Muchas gracias. Bueno, ok. Dentro de, bueno, si continuamos con los temas, al inicio hablábamos sobre el pipeline, que es el control de flujos, pero no sé si hay otro tema que quieras abundar o video sobre esto, porque de los pipelines lo que necesitamos en sí es que de acuerdo al flujo interno, por ejemplo, tienen el de venta, también estoy viendo que tienen como una parte como medio análisis de crédito, porque ustedes a veces le dan, si eso lo llevan como un detallito de que llevan un control de que reciban la información de ese cliente que ustedes le van a dar un medio financiamiento, si llevan ese control, si llevan un flujo de eso. Y, por ejemplo, de control de incidencias, etcétera. Y si es así, que ustedes identifiquen qué fases son las que tienen, por ejemplo, en una parte, si nos referimos al flujo de venta, por ejemplo, es captación de clientes. ¿Cómo capto clientes? Capto clientes por medio de un evento, por medio de visita, por medio de Facebook, por medio de la página web, etc. Exacto. Entonces, lo primero es captar clientes y en qué canales lo hago. A qué tipo de empresas me voy o a qué tipo de clientes me voy. Eso tienen que tenerlo como ahí, un listado definido de eso. Luego, después de captar clientes, seguimiento de clientes. ¿Qué es lo que hago? Le hago una llamada, le hago esto, le envío correo, lo visito, etc. Tercero, ya contacto con el cliente. Dentro del contacto, ¿qué es lo que yo ya tengo? ¿Qué información le solicito? ¿Qué es lo que le presento? Entonces, eso es lo que necesitamos, las ideas para ir formando lo que es el flujo que vamos a hacer en el sistema llamado, en lo que llamamos el pipeline, que sirve para tener los flujos. Entonces, no sé si ahí tienen dudas sobre lo que se les ha pedido o tienen ya la claridad de eso. Y cuántos son y tomando en cuenta de que este módulo de pipeline les va a servir no solo para lo de venta y análisis de crédito, sino que de acuerdo a demás flujos que ustedes vayan teniendo en su organización y que necesiten ir teniendo ahí un seguimiento. Beatriz, perdón, tal vez si les mostramos, por ejemplo, el de CRM para que ellos formen una idea de qué hacer pipeline, qué le podemos definir, De acuerdo. ¿verdad? Y entrar un poquito en el detalle de los componentes. Y ya con eso se llevan una buena idea y están en capacidad de identificar tanto los flujos como las fases. Ok. ¿Verdad? De acuerdo. Aquí muestro en la pantalla. Esto es el módulo de pipeline y tenemos diferentes flujos. Tenemos un flujo que se llama comercial, que es como el CRM, como captar clientes, oportunidades de venta, y aquí tenemos estas fases. Primero, vemos si hacemos oportunidades. Luego lo contactamos, o sea, seguimos como contacto, luego le presupuestamos y luego puede ser rechazado o aceptado. Aquí falta la fase esa, pero aceptación. Y en este caso, para tener esta idea, en esta empresa que tenemos acá de muestra, sale de que cuando una persona ya es presupuestado y ya lo hemos aceptado, pasa a evaluación crediticia. Entonces aquí tenemos un conector que viene para la evaluación crediticia y este cliente que fue aceptado acá y que se le presupuestó y aceptó, ya viene y da datos de ingreso y así va. Después que da esos datos se evalúan las referencias que corresponden a las referencias comerciales, validación de referencias bancarias, resolución de la fase de validación, aprobación final, elaboración de contrato y firma de acta. En este caso, estos son los flujos. Ahora, ¿cómo se ve
un flujo en el pipeline, en este caso de CRM o de oportunidades de venta. Aquí tenemos todo el detalle de que decimos, ¿cuáles son los clientes que tengo en oportunidad? Ah, tenemos este cliente. ¿Cuáles los que llevo en contacto? Ah, tengo estos. ¿Cuáles son los presupuestados? No, no tengo nada presupuestado, pero aprobados. Ah, tengo estos. ¿Ya? ¿Y quiénes fueron rechazados? Aquí tengo eso. Entonces, para esto sirve el flujo de los pipelines. Entonces, ¿y qué es lo que tenemos acá? Viene el vendedor, hace su caso, da su seguimiento y esto le sirve también para todo, para saber ustedes realmente cómo va el proceso de venta, para tenerlo. Entonces, las personas que estén involucradas en eso y quieran darle seguimiento pueden verlo desde esta forma. Por ejemplo, aquí la persona que tiene este caso, al crearlo, se le asigna el tipo. Por ejemplo, que este cliente, ¿cómo fue? Ah, este fue referido. ¿Quién fue lo que lo creó? La persona que lo creó. ¿Quién es el responsable de esto? Aquí puede salir el vendedor responsable que está dándole seguimiento a eso, que puede ser el mismo actor que lo creó o puede ser de que hay una persona que esté dándole seguimiento al pipeline y que solo le asigne a los vendedores que están dándole seguimiento a esta oportunidad. ¿En qué ámbito tiene el contacto con este cliente? Pues ahorita vía telefónica o bueno, ustedes pueden poner diferentes ámbitos o pueden decir personas, empresa, es una empresa que quiere comprar la casa o privada o como le llaman, una sociedad. El monto que ustedes quieren captar de esto y los términos que han acordado con esta persona que ya tocaron que ya tuvieron contacto. De ahí, ¿por qué les digo qué tareas son las que van a cumplir con eso? Porque el sistema permite agregar tareas, por ejemplo, llamar por teléfono. Visita de campo, ejemplo. Y estas pueden ser tareas que automáticamente en esta fase se les carguen o que ustedes vienen y la persona que va a cargo de esto lo va agregando. Y pueden ser tareas que sean obligatorias que las tiene que cumplir y la persona que va, si no las cumple, no le va a dejar pasar a la otra fase. O pueden ser tareas que pueden ser opcionales, donde que sí permite marcarla. O puede ser que dice, no la cumplí, solo cumplí esto. Vamos a pasar a la siguiente fase. Entonces, esas son las tareas que les hablamos ahora. ¿Qué comentarios? Le llamé, pero dijo que le llamara en otra ocasión. ¿Qué pasa? Viene la persona que le da seguimiento, no puede ser el mismo vendedor porque o se le olvidó en qué actividad iba, pues viene la forma de llevar un seguimiento nos ayuda a tener la última conversación o el último trato que tuvimos con este cliente y que cualquiera pueda darle seguimiento, de venir, se quedó en eso, vamos a tomar el seguimiento de eso. Se enfermó el vendedor, pero hay que darle seguimiento, entonces el vendedor dejó esto. Bueno, yo sé dónde está. O puede ser para la toma de decisiones esto importante de que esta es la respuesta del cliente, está pendiente de que le den la aprobación del crédito en el banco. Ok, ¿para cuándo hay que llamarlo? Lo vamos a llamar para lunes tanto. Entonces, para esto sirve para llevar notas. Se puede adjuntar información, por ejemplo, digamos, en este caso vamos a adjuntar la resolución de algo. Se puede adjuntar y esa información ya pueden tenerla adjunta y que puede ser de ayuda para los diferentes clientes que van siguiendo. Y las personas que tengan, de acuerdo a la fase, que tengan acceso, porque como estos pipeline se les da acceso por usuario, se les da acceso por fase, entonces para eso sirve. Ahora si vemos este señor, ya lo pasamos de que teníamos de oportunidad, lo pasamos para contacto. Entonces ya lo tenemos acá en contacto, ya no tenemos nadie en oportunidad. Y esto es
Y digamos, si queremos un cliente que esté en una etapa final, si yo decido, en este caso ya es aprobado y este señor que está aprobado, lo voy a pasar a qué? Al pipeline de análisis de crédito, porque este sí da seguimiento, entonces análisis de crédito, cuando yo le digo análisis de crédito, ya me pasa para el siguiente pipeline y viene la persona encargada de análisis de crédito, recibe y dice, bueno, yo ya tengo este nuevo contacto y este contacto me sirve para iniciar el proceso de evaluación de crédito. No es el mismo vendedor, sino que es otro departamento que va a iniciar el contacto con este señor. Y ahí está. Entonces, todo eso sirve lo que es el trabajo de tratamientos de flujo en el pipeline. No sé si tienen alguna, ya se les aclaró un poquito más sobre el tratamiento de eso y que ustedes puedan darnos esa información. Beatriz, una duda, fíjate que yo no sé dónde lo leí o lo vi, que uno podía conectar el WhatsApp a estas plataformas de CRM, entonces digamos, ponte, porque ahorita más o menos como el 40, lástima que no está Carla, pero el 40 al 50% de la comunicación con el cliente es a través de WhatsApp. Desde, mire, ya voy a reservar que 5,000 pesos, que mañana, que le digo, que no sé qué, y entonces esa conversación en muy valiosa, y si esa pudiera estar ya conectada al CRM sería valioso. ¿Se podrá? No, en este caso la versión que nosotros tenemos es de forma documental y sí se puede mandar notificaciones de correo electrónico. Eso sí Bueno. tenemos, esto sí tenemos notificaciones de correo electrónico y le va actualizando al cliente, porque esto sí es parte de, por ejemplo, creamos un caso y depende de lo que ustedes dicen, a este email quiero que le esté notificando todo lo que estamos, todo lo que estemos. Ahorita todos los teléfonos inteligentes que tenemos, siempre es importante tener nuestro correo personal. Entonces, si este cliente le pone el correo personal, puede ser acá. Lo que pueden hacer es de que ella le está mandando un mensajito por WhatsApp, actualiza acá que fue así, que mandó le escribí al cliente preguntando esto, tendrían que digitarlo acá, porque no tenemos una relación conectada al teléfono. Eso sí no lo tenemos por el momento. Eso pueden ser mejoras a futuro. Pero sí tenemos una conexión y esto le permite también de decir, quiero que le notifique al cliente, pero quiero que le notifique al encargado de los vendedores para que sepa cómo va este caso. Entonces yo pongo aquí a la persona encargada de los vendedores, porque necesito ejemplo. Y el sistema permite que notifique o que no notifique. Entonces, para mientras lo que tendríamos que hacer es hacer un screenshot del WhatsApp del número de atención al cliente y adherirlo como archivo, digamos, ¿verdad? Sí, exacto, para que se vean ahí y ustedes puedan ver exactamente eso. Como podemos adjuntar información, ahí podemos ver las imágenes de lo que han ido en la conversación para que no estar digitando. Así podría ser. Y eso es, con esto, lo que queremos es de que ustedes nos den exactamente o sea, que nos den en forma general, si no lo tienen bien detallado, pero en forma general, las fases que ustedes llevan. ¿Cómo es el flujo en este caso, del seguimiento del cliente? ¿Y qué otros flujos tienen que quieren mapear? Eso es en conclusión. Cristian, Marlene, ¿ustedes ven otros flujos? Yo me perdí un rato, tuve que contestar una llamada. ¿Qué otros flujos podríamos estar agregando ahí aparte del de la relación con el cliente de principio a postventa? Sí, Manuel, cabalmente eso estábamos platicando hace ratitos porque en el módulo de gestión de obras sí se necesita mandarles a ellos cuál es el flujo de la información de los egresos como también de los ingresos de las obras. Entonces sí mencionábamos que es necesario poder identificar la estructura que vamos a utilizar nosotros por cada uno de los proyectos para que al momento de poder cargar ya esa información en el sistema ya sea una estructura consolidada. Entonces, cabal, eso quedó de tarea por parte de nosotros, digamos, poder, mandarles cuál es el flujo de la información desde la reserva de una casa hasta la venta y la construcción.
Por otro lado, mandarles la estructura que nosotros utilizamos o que vamos a utilizar por cada uno de los proyectos. Entonces, esa sí es tarea interna para que podamos definir tanto con criterios de gerencia, criterios de auditoría y contabilidad y los que usamos en compras y la estructura general del proyecto, digamos. Sí, pues, ok. Y también incluir el presupuesto ahí para darle seguimiento a la estructura que le vamos a crear de la nomenclatura, ¿verdad? Que son los iniciales que ustedes manejan cuando evalúan la viabilidad del proyecto. Sí, pues, ok. Sí, de acuerdo. Y eso es para aclarar, todo lo que mencionaron aquí Marlene y Cristian es en base al mapeo del proyecto. Esto último que estamos viendo son el pipeline que sirve para análisis de flujo, de control de comercial, de si llevan, por ejemplo, aquí le hemos puesto de seguimiento a incidencia, de servicio, de asistencia, todo lo que lleven y que ustedes llevan un control de flujo. Si este momento ustedes no tienen identificado eso y en un futuro lo necesitan, nosotros vamos a capacitarlos para que ustedes sepan cómo crear un flujo. No es necesario de que lo tengamos ahorita. Pero los principales hay que tenerlos en mente, hay que tener las tareas y hay que poner. Este sería como decir, proyectos lo que vimos con Marlene Christian y esto es lo del pipeline que necesitamos del flujo, la persona encargada de que tiene la gestión de comercial o otro flujo que se venga. Entonces, ahí sí necesitamos que nos apoyen y que nos manden esas Creo que tareas en general. Y de la Beatriz, parte solo... de ventas está bien claro. Perdón. No, termina, Cristian, no te preocupes. O Marley, no me acuerdo quién está hablando. Sí, solo para mencionarles que la parte de ¿cómo se llama? De ventas, creo que es la que está mejor señalizada o como que mejor identificada cuáles son los procesos y más o menos Carla sabe los tiempos en los que se ejecuta cada una de ellas, ¿verdad? Tal vez la tenemos así como que de manera empírica o en la mente, pero sí sería una de las que sí se podría realizar a corto tiempo o de una vez desde el inicio del uso del sistema que se podría ya identificar cada etapa que se tiene. Y fíjate, Matt, que cabal precisamente el hecho ese que vos decís de que el proceso de venta es, digamos, empírico, más o menos es que hemos ido tratando de establecer los pasos que se llevan, pero hay mucha particularidad y en esa particularidad nunca dejamos definido un proceso. Los últimos errores necesitamos tener bien amarradita. Va. Hola, hola, les dejé de escuchar un momentito. ¿Aló? Sí, nos perdimos, ¿verdad? ¿Aló? Sí, ahora sí, ya Manuel, le escucho. no le escuchamos. Más o menos un minuto. ¿Aló? Sí, por acá estamos. Sí, ya. No le escuchamos lo que la intervención. No, bueno, no, nada más que los últimos errores que hemos tenido, todo Se perdió nuevamente. that's it. Manuel, se pierde tu comunicación. No sé si solo soy yo, pero solo el principio te escucho y luego ya no. Ok, no se preocupen, ahí se los voy a escribir en el chat. De acuerdo. Okay. Bueno, también ahí está escribiendo vamos a ver. Solo para terminar de comentarles sobre el pipeline, también el pipeline sirve lo podemos tener
como vinculado al proyecto de obra que estamos llevando. Pero esto sería un proyecto individual, o sea, se crea un pipeline por cada proyecto. Entonces hay que ver qué tanto, si el pipeline también le puede servir para gestionar proyectos de obra. Por ejemplo, aquí les he puesto un proyecto de evento de boda García. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Es un tipo de proyecto, digamos que fuera de construcción, en este les permite llevar la forma de que ustedes están trabajando de libro, de llevarlo como Scrum, donde que ustedes tienen el backlog de las tareas que se van haciendo, ponen la fecha de los sprints, y ustedes comienzan a ver todas esas tareas que tienen asignadas en el backlog y poder decir, queremos saber de la casa no sé qué, en qué tarea la llevamos. Bueno, estos son los que tenemos pendientes. Ponerle el techo, ponerle el piso, etcétera, y luego cuando ya van procesándola, cuando la están revisando y cuando están resueltos. Entonces también el sistema de los proyectos de obra se pueden también trabajar por medio del Scrum, que es la metodología. Eso sí, que se hace por cada proyecto. Si ustedes van haciendo una casita y cada casita es un proyecto o sea, un subproyecto dentro de la empresa, entonces se van creando. Eso es lo que tenemos acá. Y si nosotros vamos a ver en obras, nosotros tenemos el evento del proyecto llamado Evento Boda Gracia, y aquí este tipo de proyecto tiene la misma estructura de todo, lleva el presupuesto, lleva las tareas, lleva toda la compra y todo eso, pero va vinculado al pipeline, porque así lo hemos pensado para este tipo de proyectos. Ustedes también pueden tener proyectos de que ustedes necesitan llevar un control de flujo de esta forma y lo pueden vincular al pipeline. Entonces también es un plus que tiene también la parte del módulo de obra. Y así ustedes pueden ver de estas tareas que yo tengo acá. Aquí va, hemos procesado una, tenemos en revisión tantas y así. Si les puede ser de beneficio también. Eso sí, que por cada proyecto se va creando un pipeline individual, no es un pipeline general donde que van a caer todas las obras, sino que es uno por su proyecto. Entonces, se los comento para que también en algún momento ustedes tengan vean la bondad de utilizar esta forma, ya que van conociendo esa metodología, pues así también podemos tener esa conectividad. Y bueno, si no tienen dudas o comentarios, podemos indicar los puntos que tenemos, pues, que necesitamos como resultados esperados para esta reunión. Y acordar también ya sería como puntos finales, pues, tener como un detalle de los días, o sea, las fechas de entrega de lo que se ha solicitado para ponerle fecha a esto, si podemos trabajar en eso para tener que ahí Ovidio ya tener identificado cuándo vamos a tener estos resultados. Que ya el lunes tenemos la reunión, que es la reunión que es la que despunta a ya trabajar en los sprints, donde que vamos a tener la asignación de las tareas por sprint. Beatriz, disculpe una consulta. Dígame. ¿El hard drive va amarrado a alguna página de publicidad o se va a ir alimentando manualmente nosotros? Manualmente. O sea, manualmente, no amarrado a alguna página de publicidad. No. Este es manualmente. Ustedes vienen, crean el caso y por cada caso que ustedes lleven, le dan seguimiento. Entonces, dentro de VIX, la persona que tenga acceso va a darle seguimiento. Va a poder llevar qué es lo que comentaron, qué es lo que documentos que les han presentado lo pueden adjuntar, cumplir tareas como yo les mostraba acá y cambiarlo de fase para darle seguimiento cómo van evolucionando este cliente en la parte de los eventos. No. Bueno, entonces eso es lo que se puede hacer de forma manual. Perfecto. Sí, y ahí está. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias. Okay. ¿Les parece que pasemos a la parte de definir las fechas de entrega de cada resultado?
Y bueno, solo decir en conclusión qué es lo que necesitamos para esta tarea de lo que tenemos acá. De este día, lo que necesitamos al final sería el flujo que nos va a presentar Cristian, Marlene, con todo consolidado para la parte de gestión de proyectos. También necesitamos la parte del pipeline, que necesitamos la parte de las tareas, de las fases específicas, o sea, de las fases que tienen, si es para el pipeline el que corresponde al flujo comercial. Y bueno, los formatos que también se les solicitaron de ejemplo. Y podemos poner fechas cuando se comprometen a entregar esta información. Ya vemos que ya hay cierta información, pero hay que ver qué es lo que tenemos pendiente para saber cuándo lo vamos a poder entregar. Yo dejo de compartir acá y podemos ir viendo ahí con Ovidio la parte de las entregas. Si nos lo pudiera anotar dentro de la agenda que nos tienen compartida, y así nosotros vamos ahí, ¿cómo se llama? Verificando el cumplimiento de cada tarea. De acuerdo, sí. Es la misma agenda que tienes, Ovidio. Ovidio. Perdón, estoy en mute. Sí, ya ven pantalla. Sí. Sí, ya la vemos, Ovidio. Entonces, ahí, y esa ya está compartida con ellos. Correcto, lo vuelvo a poner acá. Va, de acuerdo. Esa es la agenda. Entonces, ahorita pongámosle fecha con ustedes, junto con ustedes vamos a hacer eso, para que ustedes vayan viendo de acuerdo a sus tiempos cuándo se nos va a entregar esta información. Solo, Ovidio, ¿será que puede compartir el link en el chat de WhatsApp? Porque al finalizar aquí luego no la podemos recuperar. Se los comparto aquí. Yo se los comparto aquí, Ovidio, permíteme. Ah. Sigue ahí, yo le comparto acá y en el chat. Gracias. A ver si lo pueden. Ahí tienen que. Ahí se los pasé ya. Ok, el primer punto, flujo de gestión de proyectos con Marlene. Y Cristian. Eso nos llevaría a qué fecha. Ustedes decían que hoy en la tarde era posible tenerlo, ¿es posible para hoy o mañana? Sí, cabal, hoy por la tarde estoy enviando yo el flujo de cómo se ingresa la información a cada uno de los proyectos y en cada una de sus fases, para que ustedes ya pudieran comprendernos un poquito más sobre cómo es que se va ingresando cada una de la información. Ahora, con respecto al Cardex de clientes y ventas, no sé, Marlene. Pues si quiere darle otra línea ahí. ¿Qué es el cómo se llama el flujo de clientes, verdad? El punto número 2. Quiero ver, sería flujo de proyectos clientes, le puedes poner como número 2 para Marlene, cópialo. Porque eso sería del pipeline y estamos viendo gestión de proyectos, permítame. Yo voy a apoyarte acá, permítame. Pero ese no es el mismo documento, No, estoy en el de apuntes. Ok, no, entonces aquí en la agenda vamos a poner esta situación. Resultados esperados, me das, quiero ver. Sí, es que lo estaba terminando acá para ponernos de acuerdo y ya pasarlo lo paso. Ok, perfecto. De acuerdo. Teníamos el flujo de gestión de proyectos con Marlene y Cristian para hoy. Entonces, el día de hoy. Es que Cristian dice que hoy nos puede entregar esto porque él va a ver la estructura del proyecto en sí, pero la gestión de proyecto con tratamiento de cliente es de Marlene. Marlene, ¿usted qué fecha nos puede entregar eso? Copia, solo copia ahí.
no sería yo directamente porque yo no veo parte de ventas, pero sí le voy a pedir apoyo a Carla. Sería para, yo creo que el día de mañana. No, sobre Ajá. la parte del tratamiento de gestión de proyecto que decíamos, sobre el tratamiento de la factura. De ventas y cómo se llama y cómo se ha amarrado con cómo con contabilidad y pagos y todo eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces hay que quitarle a Carla No, no es. porque no lleva Carla ahí. Sí, pues, bueno, sí, ya le entendí. Yo pensé que era el proceso De del, pipeline. ¿cómo se llama? El manejo de clientes. No, sí, pues. Entonces, esto sí, usted Sí, cuando... entonces, ese lo podría enviar yo el día de hoy por la tarde. Va, entonces hoy miércoles, entonces solo copiar. Solo no entiendo cuál es la diferencia entre uno y otro. Es que lo del pipeline es el flujo del pipeline. Eso es el flujo de gestión de proyectos que vamos a estructurar en el proyecto de obra. ¿Ya? Entonces, proyectos Por de eso, obra son... pero Y lo del pipeline es la parte de lo que tenemos de los flujos correspondientes al seguimiento comercial. ¿Ya? Entonces, así sí, está bien, pero así está bien. yo hago gestión de proyectos, pero Cristian va a mandar uno y Marlene otro. Sí, porque Sí, Ovidio, lo que pasa es de que yo voy a cargar la estructura y cuál es el flujo de información desde que se recibe, por ejemplo, el pedido de obra hasta que se entrega el pedido de los materiales en obra y cómo se van cargando a cada estructura. ¿Sí? Y Marlene llevaría De ventas amarrada a la contabilidad. ventas. ¿Sí? solo un detallito, Cristian, en el caso de lo que se van a poner de acuerdo con gerencia para la parte de los conceptos que van a tomar en cuenta, es necesario que ya de una vez en este flujo si lo pueden hablar y ya tenerlo de una vez ya homologados. Bueno, Si es entonces posible. sí, cabal, tendría que confirmar yo con ellos. Manuel, no sé qué si estarías disponible por la tarde para poder crear la estructura o pediríamos reunión para ver cuándo tienen tiempo. Entonces sí, a ver si no varía la fecha por la estructura nada más, porque ahí tendríamos que, o sea, revisar la estructura con José Manuel, con Marlin, conmigo y obviamente con ustedes, con gerencia. Porque no importa que se tarden un poquito ¿Aló? más, pero que nos den ahí a homologar. Sí, dígame. No sé si se me escucha bien y si se me corte. Cristian, la estructura que estamos hablando aquí es que vamos a tener la estructura que es la que usamos para el análisis financiero inicial del proyecto. Entonces, esa es la macroestructura, digamos, que va costos de gabinete, costos por administración en el tiempo, lo de el proyecto de urbanización, el costo de las casas y tal. Entonces, esa es la gran estructura y la interna ya vivienda era solo las fases que habíamos hablado, ¿no? Punto. Sí, Manuel, pero como cabal ahorita del sistema, como la estructura que se ingrese va a ser la estructura también para poder reflejar los reportes que ustedes van a solicitar. Entonces, solamente para llegar a ese consenso y esa unificación de todos los criterios para que todos estemos en un mismo sentido, digamos, lo que lo que se había platicado en la primera reunión de poder identificar bien cuál iba a ser la estructura, ya sea del proyecto en general y también la macroestructura, digamos, de todos los rubros. Va, pero la macroestructura es la que ya se ha definido en el análisis financiero, que es el que se hace al principio de los proyectos, que es el que ahorita a Marlin le tocó adaptar la estructura que teníamos contable a esos macroanálisis financieros iniciales, digamos. Pero bueno, si querés, mira, si querés, Marlin, les voy a... sí, entiendo que teníamos una reunión a las 3:30 con la gente de Wii. Manuel se cortó. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, Manuel nuevamente se fue.
Pero entonces, hagamos una, para ver eso. Para ver eso, podemos hacer... Santa María, Madre de Dios, Ahora te ruega cortaste por tú, nosotros pecadores, Beatriz. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Me escucharon lo que les decía? Ah, bueno, sí, dicen que se me Perdí. cortó, perdón. Lo que les quiero comentar, no importa si se tardan un poquito más, pero traten de mandarnos ya con acuerdo ese flujo de proyecto, ¿sí? Digamos si hoy no puede, Entonces pero nosotros lo trabajamos hoy y ¿cómo se llama? En cuanto de una vez tengamos definida la estructura, nosotros nos adecuamos para que Cristian pueda trabajar en la gestión de proyectos y así ya con eso creo que nos encaminamos bien para que la parte financiera vaya bien ordenada. o sea, podemos poner como una fecha tope cuando, Cristian, usted considera que lo tiene. Hoy estamos mal. Yo considero que el jueves ya estaría listo, porque ya si tenemos la reunión hoy en la tarde con Manuel y Marlin, ya la podríamos dejar definida para ya poderla entregar el jueves. Perfecto, jueves con los niños. Ya mañana. Sí, mañana. Sí, sería mañana. Nosotros también, ¿verdad? No, la parte de ventas creo que eso ya está bien, ¿cómo se llama? Sí, sí tiene el orden y el conocimiento. Ok. De acuerdo. El tema de los flujos de los pipelines. Que Sí, decían sí, que creo que para Carlos... mañana jueves porque 9. pues, Ajá. Ok. Hay uno para clientes, ¿verdad? Y otro para las ventas. Y la entrega de formatos de factura sería el último punto. Estos formatos son los que nosotros estamos manejando actualmente. Ujú. A ver, entonces necesitaría el escáner de los documentos originales, ¿verdad? Sí, serían los escáneres y también las dimensiones de la hoja, si es una tamaño carta estándar o si usan media carta, como, ¿verdad? Para Ah, poder bueno. mostrar el Sí. formato de impresión. Esto sí yo creo que sería para el lunes o martes de la próxima semana porque esos documentos están en oficina. Entonces ahorita no tendríamos acceso a eso. Vamos a poner martes, no sé cómo ves, Beatriz. sí, está bien. Eso sí, no hay problema. Martes Martes 14. 14. Listo. Ok. ¿Alguna otra cuestión aquí? No, ¿No? estamos bien. Vámonos a la otra parte. Lo que teníamos de los días anteriores. Para poder... Ya tú eres entre todos. ¿Qué me hiciste al teléfono? Desde que me lo botaste, ya no sirve. Mira qué grave está. Y ya está pegado aquí en el. Entonces que regresemos a los entregables de cada día. Sí, para ver de esto lo que tenemos pendiente y cuándo va a ser la fecha de entrega. Ok, con respecto a, bueno, primero sería el formulario, ¿verdad? El formulario de cada una de las 4 sociedades. Sería nuestro punto de partida. ¿Ustedes consideran que la información, porque como esto tiene que llevar también varias plantillas, no sé si lo vemos en detalle, por ejemplo, aquí tenemos la parte de productos, la parte de base de clientes, tenemos también la parte de gastos, la estructura contable. Ustedes nos tienen un detalle, ¿qué fecha podría ser? O tenemos que
la información de acuerdo a lo que ustedes han visto que se necesita para el lunes. Martín, una pregunta de contabilidad, y ellos no le dijeron cuándo le iban a enviar eso para poderla ir consolidando en la oficina. Entendí que ayer de la llamada. Perdón, creía que a mí me consultó así. Sí, todavía no lo he recibido y hoy se van ellos de descanso, entonces yo creería que para la próxima semana tenemos. Lo que sí podríamos ofrecerle es digamos, de las plantillas para arriba, toda esa información general, si la tenemos nosotros a la mano. Entonces, podríamos ir. Marlene, solo para agregar un poquito de esa información, yo ya se las envié ayer, pero solo fue la información general de acero. Pero lo que habría que hacer, bueno, casi que después de cada una de las otras sociedades va a ser casi esperando la información de contabilidad y de las oficinas contables para poder ya cargar unificadas las cuentas. Pensaría yo, no sé qué. Pues sí, podemos avanzar con enviar los datos generales, por ejemplo, el nombre de la persona jurídica, el nombre del negocio, identificación tributaria, representantes legales, toda esa información como que general de los proyectos que vamos a empezar ahorita, se los podríamos enviar, solo a esperar, como les decía, las plantillas que debemos de ajustar en base a la nomenclatura que vamos a trabajar, ¿verdad? De acuerdo, sí, vamos avanzando con esa información que se nos envíe. Como lo que haga, envíennos por correo y pónganos el nombre en el asunto del correo, pongan el nombre de la sociedad a la cual nos estamos refiriendo para tener ahí el seguimiento. Muy bien. Sí, y ahí vamos avanzando con eso. Y en estimado, digamos que si las personas la otra semana les dan la información por si no les alcanza, digamos que el día martes creen que tienen esa información contable. Miércoles, cuando o le consulta y nos corrobora, depende de lo que les digan ellos, para tener ese dato, lo dejamos pendiente. En lo que refiere a la estructura contable y las relaciones contables que hemos explicado. Pero en sí, los datos generales, ¿cuándo podríamos contar con ellos? Sin plantillas, pues. De las organizaciones pendientes, ¿ustedes consideran que lo tenemos a más tardar mañana? Lo que hace falta de las otras organizaciones solo hemos tenido de acero, que es lo que nos han enviado. Pero de las otras, ¿lo podemos tener mañana? La información general que ustedes tengan. Sí, lo podemos ver. Va, ok. Vamos mañana. Jueves, entonces. Jueves 9. Y quedamos pendiente con la parte contable. Bueno, estos son los datos generales. Ahora, productos, clientes, lista de gastos, cuentas de banco. Esta información, que también son parte de las plantillas, esas ustedes las pueden enviar cuando terminan de llenar esa información. La próxima semana. Marlene, yo creo Sí, que sería el lunes. de las plantillas de cuentas contables y eso tal vez nos podríamos apoyar con Yancy para que ella pudiera ingresar esa información en las planillas, porque creo que sí no sería mucho, ¿o cómo lo ve? Sí. Es lo que yo creo que ya no tiene esa información a la mano, entonces sería el lunes también, lunes y martes. De acuerdo. Bueno, aquí en la agenda queda las fechas. Nosotros en cuanto vamos recibiendo la información, pues ya vamos ordenándolas ahí. Y bueno, yo no sé, quedamos para el lunes la próxima reunión que tenemos. Sí, ¿La la tienes reunión agendada? inicial del sprint va a ser el día lunes. Yo les voy a mandar ahí la invitación, igual por el grupo de WhatsApp. Bueno, de la reunión de ayer, ¿verdad? Todavía igual teníamos resultados esperados, ¿verdad?
A ver, bueno, lo de los roles ya está. Lo de las facturas que no aplica en este día. Duraciones contables, siguiente semana. La definición de los centros de costo. Eso sí no lo pudieran mandar antes o dependemos también de contabilidad. ¿Cuál, perdón, Ovidio? La definición de centros de costo. Eso nace a partir de la nomenclatura que vamos a ¿cómo se llama? A consolidar hoy. Ok, de acuerdo. Entonces lo dejamos Para también mañana. para la siguiente semana. Gracias. Sí. Bueno, yo creo que estamos, ¿no? Bueno, Si tienen entonces, un comentario adicional o algo. No, solo que nos comparta este documento y así nosotros le vamos dando seguimiento. Sí, ya está compartido en el grupo. en el WhatsApp Gracias. dice agenda y ahí ese link se va. Y ahí van a obtener la información y ahí está todo estos datos que hemos escrito y las fechas ahí. Muy bien. Entonces quedamos así. Cortamos aquí la llamada y ahí quedamos pendientes de las tareas asignadas. Disculpen, yo solo tengo una duda. Adelante. Díganles. Al área financiera, porque como nosotros elaboramos el libro de bancos en Excel y la conciliación antes, de verdad, cuando teníamos sistema se elaboraba por medio del sistema. ¿Vamos a ver algo referente a conciliaciones? En este caso siempre sería lo que hace el sistema es sí permite bajar el extracto de cuenta de que tienen de las cuentas de banco en el sistema versus su extracto bancario, pero no tenemos un match que les permita conciliar y ir línea por línea. Perdimos de Entonces, eso se va a hacer de forma, se puede decir como manual todavía, porque eso es una funcionalidad que en BIM se está trabajando para próximos meses, para la parte de contabilidad. Lo que hace el sistema es que usted puede bajar a Excel de todos los registros Beatriz, estás bancarios. en mute. Disculpe, Yancy, creo que en un momento me quedé en mute. Okay. Lo que les comentaba era de que ahorita VIX se hace de forma manual. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a bajar el extracto de cuenta de fondo que va a tener o la cuenta bancaria versus lo que tiene en su banco. Lo van a ir haciendo un match y cualquier modificación que se hace en ese momento pueden irla haciendo por cada transacción, ¿sí? Pero no tenemos, por ejemplo, una funcionalidad que suba el extracto bancario del banco X y que de una vez dejen con match las transacciones por transacciones. Eso tendría que ser así como uno a uno. Esa es una funcionalidad que nosotros en BINSA es una mejora que nos han dado los clientes, una observación, y está dentro del roadmap de BINSA, que en un futuro va a ser una mejora para lo que es la gestión contable, gestión bancaria, perdón. Entonces, la respuesta es que por el momento lo va a tener que hacer uno a uno. ¿Sí me escuchó, Yancy? Sí, le escuché. Va, de acuerdo. Bueno, no sé si no hay más consultas, quedamos acá.